se quede con nosotros a través también de la plataforma digital en X, Max Cortés Press, en Facebook y Max Cortés Press y en la mejor 92.5. Y bueno, pues déjenme platicar que hoy tenemos una interesante entrevista con la doctora Silvia Cigales. Ella nos va a platicar sobre la información y sus efectos en la sociedad. La doctora Silvia Cigales es psicóloga e investigadora mexicana de trayectoria internacional, especialista en psicopatología, gestión de crisis y atención a víctimas de desastres de violencia y emergencias. También está participando activamente es investigadora, el SNI 1, pertenece al cuerpo académico del Centro Universitario de Gestión Ambiental de la Universidad de Colima. Y hoy conversaremos sobre este tema, doctora, sobre la información y sus efectos. Exacto. Fíjate que Buen día. pensando, muy buenos días a todos y a todas. Gracias por este espacio una vez más. Es un verdadero placer estar aquí con todos nosotros compartiendo estas simpáticas mañanas ya de otoño, que me encanta aquí en Colima el otoño. Tiene colores muy bonitos, el cielo de otoño en Colima en las tardes, no sé si se han fijado. Sí. Hay que disfrutarlos porque son maravillosos. Sí. Hay que disfrutarlos porque son maravillosos. Uh-huh. Pues sí, estaba yo pensando cuando me decían, bueno, ¿y ahora de qué vamos a hablar? Pues este tema de la información. Hoy estamos en un espacio mundialmente de hiperconexión o hiperconectividad, uh-huh, en donde hoy tenemos información de todo, y muchas veces no nos damos el tiempo de verificar qué tan buena puede ser esa información, pero como también muchas veces podemos sorprendernos, uh-huh, por tan buena información que tenemos, porque también nos ilustra, uh-huh, también nos comparte un saber que de alguna u otra manera nos nutre, yeah, nos nutre el alma, nos nutre el corazón, nos nutre la creatividad, la imaginación, ¿sí? Entonces eso también es muy interesante, como hoy con esta alta tecnología podemos tener acercamientos a sabiduría y a conocimiento. ¿Por qué a sabiduría? Porque cuando nosotros aprendemos y lo vivimos, lo hacemos una sabiduría. Nos da paz, nos da sentido, nos da nuevas formas de mirar lo mismo, y eso siempre es bien interesante, uh-huh, ¿no? Pero muchas veces cuando también hay mucha información en donde no sabemos cómo nos llenamos de sobreinformación, digamos. Exactamente, entonces pasa a la angustia, uh-huh, al miedo, a la inseguridad y muchas veces incluso hasta la indiferencia. Y entonces el ser humano deja de perder su capacidad de asombro, y eso es bien delicado, porque finalmente es gracias al asombro que todavía podemos decir, ¡ay, qué hermoso es esto! Uh-huh. Y cuando ya no hay ese asombro, entonces ya hay un vacío que cómo lo vamos a llenar, como a veces lo hemos estado compartiendo. ¿Estamos preparados para ese momento o nos estamos, o sobre la marcha hemos estado aprendiendo a valorar? Tendríamos que prepararnos para estar atentos al exceso de información que llega para poder discernir o discriminar o desechar la información que no es de contenido. Yo creo que no nos han preparado y no nos han dicho tampoco que tenemos que prepararnos. Simplemente llega la información porque ya se descubrió o ya se desarrolló una aplicación o ya se desarrolló un nuevo sistema de transmisión de conocimientos, y simplemente siempre pasan a través de la innovación, ¿verdad? Muchas formas de poder comunicar algo. Entonces no estamos preparados, incluso nos preparan más bien para estar siempre sobre la novedad, uh-huh, y no para realmente discernir sobre la novedad, es decir, darnos cuenta si eso que es novedoso realmente es algo que nos va a nutrir, o es algo que nos va a enajenar, o es algo que nos va a pervertir, o es algo que nos va a confundir. Y le podemos poner un montón todavía de otros calificativos en donde no nos va a dar certitud, no nos va a dar seguridad, no nos va a dar una claridad sobre el verdadero contacto con una realidad. Uh-huh. Entonces es ahí cuando muchas veces pues las personas indistintamente de la edad se pierden. Aquí el tema, me gustaría volver a ponerlo desde esta perspectiva de lo transgeneracional, porque bueno, vemos una generación que todavía podemos tener una cierta habilidad para poder decir, uh-huh, bueno, a ver, esto sí lo puedo cuestionar,
Pero estas jóvenes generaciones, lamentablemente, al haber nacido, ¿verdad? Como hoy también se denominan los nativos digitales, pues entonces nadie les ha enseñado que todo lo que reciben es necesario tomar una distancia y enseñarles cómo debe tomarse esa distancia. Es decir, no es nada más decirle toma distancia sobre la información. No, a ver, ¿cómo es esto de tomar distancia sobre la información? Para que ellos puedan tener un criterio en donde puedan decir, esto sí es algo coherente, esto sí es algo acercado a lo real, esto es manipulación, esto es algo que no está acercado a lo real o que de lo real sí se manipula para un beneficio de quién, de un grupo, de una persona, de una intención, de una ideología, qué sé yo. Entonces, por eso es que hoy caemos ante esta facilidad y accesibilidad que tenemos al conocimiento, a una sobreinformación, que de repente todo esto se puede volver basura o podemos extraerlo de ahí para volver sabiduría todo ese conocimiento. Por ejemplo, fíjate, te iba a mostrar ahorita porque eso que estás hablando específicamente lo estamos viendo a diario. Hoy en día sí. Lo estás viendo a diario y con la inmediatez, ¿no? Además, incluso yo tengo archivados ciertos ¿cómo se les dice? Chats, en donde dice, por ejemplo, que dice Colima sin, bueno, ahí está el título. Entonces, están activos y están ministrando información sobre sucesos en tiempo real. Ya, claro. Videos en tiempo real, sucesos de violencia en tiempo real. Y ese es otro tema. Y ya te mete en una dinámica, sí. ¿No? O sea, dices, voy a ir a la villa. Entonces yo me meto al chat para saber con qué me puedo encontrar. Hay un retén en quién sabe qué, hay un retén acá, hay un suceso, un atropellado, un accidente, un choque, un muerto, otro muerto, una muerte. Y esa información, digamos, no sé si voy a en esa parte de la información, eso está entrando, influyendo en un estado de ánimo que te genera, no sé si ansiedad o qué. Yo creo que aquí tendríamos que tener la diferencia de lo que puede ser realmente una información. Ok. Esa es la parte importante. Sí, marcar la diferencia entre algo que otra en este momento no sabría cómo llamarla, necesitamos hacer un análisis para darle una buena definición. Cuando desde el psicoanálisis decimos está el voyerismo, ¿qué es esto del voyerismo? Es estar solamente viendo cosas, sí, que no necesariamente tienen una permisibilidad dentro de nuestros valores. ¿Sí me explico? Aquello que está fuera de nuestros valores, ¿sí? Desde el psicoanálisis lo llamamos voyerismo, porque viene una forma de estar contemplando cosas que no son dentro de lo que sería lo normativo y lo salutógeno, pero que recrea un cierto placer. Por ejemplo, en mi juventud, en mi generación, se llamaba voyerismo a todo aquello que tenía que ver con la sexualidad escondidas. Pero hoy con toda esta forma... Sin tener la presencia ni la proximidad, o sea, desde lejecitos, así, observar. Ajá, sí, ¿no? Y hoy que estamos aquí ya no hablaríamos de una sobreinformación, sino estaríamos hablando de una sobreimagen. Aquí estamos llenos de imágenes, ¿sí? Y no necesariamente la imagen es una información, sino es un estímulo más que información, ¿sí? Que es otro tipo de información. Exacto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Hoy estamos en una sobreestimulación a mirar. Sí, y esto que yo he tratado, he estado incluso haciendo estos análisis para poder tener una precisión más completa de cómo lo podemos definir. Esto de ser voyerista, ¿qué implica? Ya implica estar en una posición de espectadores, en donde mismo si está de por medio la vida o la muerte de un ser humano, ya las personas no se inmiscuyen porque lo importante es grabar. Grabar y subir la información. Hay que ser el primero en subir la información. Sí, lo que está pasando, la evidencia, el voyerismo, ¿sí? Pero esto ya se torna muy delicado y muy peligroso porque perdemos la noción de realidad, y ese es el tema finalmente cuando hablamos de la sobreinformación. Se pierde la noción de la realidad y entonces cae el ser humano en una insensibilidad en donde lo primero es el protagonismo egocéntrico de quien está filmando, ¿sí? Por encima del dolor de un ser humano que se está muriendo. Y eso es muy fuerte. ¿Sí me explico? Sí. Entonces,
dentro de esta cultura y de esta sociedad o esta nueva forma de generar una cultura del mirar, del ver, porque ni siquiera es la de un observador. Sí, porque un observador está tratando de comprender qué es lo que está pasando ahí, de cómo se están suscitando las cosas, ¿no? Aquí hay una mirada que no es realmente observativa, sino que es más bien, lo voy a poner con esta palabra que todavía no me siento muy contenta con ella, pero la voy a poner morbosa. Ujú. Entonces, una mirada morbosa, ¿sí? En donde se está esperando que haya eventos disruptivos, en donde nos los ponen a apreciar, pero justamente desde esta sensación del morbo. Ujú. Sí, es esa sensación un poco perversa de estar disfrutando el dolor en alguien y además estarlo compartiendo con todo mundo. Sí, ¿dónde queda la...? ¿Sí? Sí. Entonces, ¿dónde queda el sentido de humanidad? ¿Dónde queda el sentido de realidad? ¿Dónde queda el sentido de congruencia? ¿Dónde queda el sentido mismo de la vida? Claro. ¿Sí me explicó? Entonces, por eso, ahí sí hay que tener muchísimo cuidado. Y lamentablemente, si esta sociedad de like es antes que cualquier otra Sociedad cosa de live. voyerista. Porque inmediatamente es todo lo que se pone en redes son imágenes. Sí, sí, sí. Sí, entonces, listo. Listo, ¿Sí me like. explico? Yo les decía cuando estaba todavía formando jóvenes profesionistas, yo les decía, fíjense, esto en la época de los romanos, el like y el no like, Sí, no sí, sé cómo dislike, lo llaman, dislike. sí. Esto, ¿ustedes saben qué significa estos movimientos de las manos? Y me decían, no sé, todos me decían like o dislike. No. En la Roma antigua, ¿sí? El like, como hoy lo llamamos, después de estar ahí los gladiadores, después de haber peleado no sé cuántas veces en un mismo momento y lograban vencer primero a los leones y después a los adversarios y lograban vencer, entonces ahora el pueblo que decidía si vivía o moría. Y entonces yo les decía, pero fíjense qué fuerte es esto. Ahí era la vida de un ser humano, o vive o muere. Pero hoy los likes de esta joven tecnología que tenemos no es la vida necesariamente, es el alma de un ser humano la que está en juego. ¿Sí? En juego. ¿Por qué el alma de un ser humano? Cuando mi consulta se llenó de jóvenes que tenían muchos dislikes, llegaban con depresión y muchas veces hasta intentos suicidas. Eso es muy delicado. Claro. Muy delicado. Y es el alma. ¿Cómo salvamos al alma? Cuando todavía no la conocemos, cuando todavía no la identificamos. Sabemos que sin ella el cuerpo está muerto. Así es. Pero ¿cómo la preservamos? Sí. ¿Sí me explico? Entonces, este tema de la sobreinformación y cuando pasa por estas imágenes, ¿sí? En donde finalmente no ilustran ánimo de existencia, sino de este voyerismo morboso, pues es todavía mucho más peligroso. Sobre todo cuando son los que más la ganan. Así es. Y los que más dinero generan, porque hoy resulta que eso también genera dinero. Entonces, yo creo que hoy tendríamos que trabajar un poco, instruirnos más, conversar más, ¿no? En este diálogo con las distintas generaciones, interactuar más sobre una realidad, sí, que puede ser realmente hermosa. Tenemos muchas cosas en la vida para poder sentirnos satisfechos y contentos de apreciarlas. Ahora toda esa información que nos llega, esa sobreinformación que nos llega, doctora, ¿cómo procesarla para aterrizarla con nuestros hijos? Porque, por ejemplo, a veces vas en el auto, ¿no? Vas escuchando un análisis, vas escuchando información, vas viendo un video, escuchando lo que se está diciendo en el video, pero ¿cómo la aterrizamos hacia abajo? O sea, ¿cómo educar, compartir o generar la ruta para discernir, para hacer más críticos a nuestras hijas e hijos? Fíjate que este tema se me hace bien simpático porque es bien hermoso cuando uno le pide a un infante su opinión sobre lo que escucha. Y es justamente cuando nosotros le decimos, oye hijo, ¿escuchaste lo que están diciendo ahorita en la tele, en el radio o en lo que estás escuchando en tu tablet?
¿Qué opinión tienes sobre lo que está ahí? Nada. ¿Y entonces para qué lo escuchas? Por ejemplo. Es que me gusta. ¿Qué es lo que te gusta? Así, ¿cuál es el efecto? Es decir, es plantear preguntas que lo vayan llevando al pequeñito a tener una cierta introspección, de que se dé cuenta de lo que está haciendo. Ya. ¿Sí me explico? Y a partir de ello, como les hemos platicado en varias ocasiones, desde nuestros valores de familia, decir, ¿sabes qué? Fíjate que mi opinión sobre eso es que puede ser peligroso si no les enseñamos a ustedes los jóvenes, ¿verdad?, a darnos cuenta qué se hace bien y qué hace mal. Son preguntas bien básicas. Sí. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas tú de eso? Sí, de lo que está ocurriendo en el entorno, en la vida cotidiana. ¿Qué opinas? Y sobre esa opinión, entonces también nosotros como adultos poder darles una otra información en donde podamos llevarlos a que esa opinión, si es negativa, pues llevarlos a una realidad de que, bueno, esto pasa aquí, Sí. pero también podemos hacerlo diferente. Y también decirles cómo eso lo podemos hacer diferente. Entonces, efectivamente, el ser humano por naturaleza requerimos y necesitamos estar informados porque es parte de nuestra creatividad, pero también de nuestra curiosidad y también de nuestra necesidad de poder saber dónde estamos parados. Es decir, la información es necesaria. El ejercicio que acabas de plantear, de preguntar, fíjate que es interesantísimo porque es una aproximación a lo que están viviendo y cómo están procesando la información que les llega. Exacto. Es importantísimo. Exacto. Entonces, cuando la gente se queda solamente sobre la información que recibe, si te das cuenta, la información pasa por objetos. No hay una interacción como la que tú y yo en este momento estamos teniendo. No hay un diálogo donde podamos intercambiar sensaciones, emociones, pensamientos, opiniones. Entonces, simplemente se recibe la información. Si la mente sufre un impacto, un efecto, y el hecho de que no tenga una forma de poder evacuarlo, de decir, no me gustó, sí me gustó, ay, qué horrible fue, ya se queda al interior generando reacciones que después no sabemos en qué van a detonar. Pero cuando viene esta información y también hay un otro interlocutor donde se entra en el diálogo, entonces se da claridad mental e ideológica a las personas, incluso hasta para el mismo adulto. Hablar, transmitir lo que pensamos, sentimos u opinamos sobre algo no es otra cosa más que acomodarlo en el interior de nuestro corazón y de nuestro pensamiento. Y eso es bien valioso y es lo que menos se está haciendo en la actualidad. Sí, por ejemplo, hubo un suceso, no sé si te percataste, que hubo una tormenta solar. Sí, que duró, oye, viste que la aurora boreal, las imágenes impresionantes que hay aquí, o en todo, aquí en Colima, en Cuauhtémoc, ¿no? Sí, bueno, interesante esa parte, porque empiezan las teorías conspiranoicas, especulativas, me gustan ser mejores las teorías especulativas, en donde hay imágenes donde, ¿qué se captó en la Ciudad de México? Un apagón, en Jalisco, en Nuevo León. Entonces, a cierta hora, y bueno, tener una explicación más que lógica, ¿no? Por la tormenta solar. Pero entonces empiezas a irte, yo, por ejemplo, aquí están los videos y todo esto, pero me llamó mucho la atención que dices sobre la información, y entonces empieza a buscar, ¿no? Había desde aquellos apartados donde decía, si te sientes con dolor de cabeza, esto, todo, es por la tormenta solar. O sea, pero te encuentras en el Inter, te encuentras mucha información, a veces no basada en... Muchas explicaciones para entender lo desconocido. Así es. Ese es el punto. Así es. Sí, es decir, el ser humano siempre estamos ante lo desconocido. Mismo si a través de estos dispositivos nos mandan imágenes sobre cosas que nosotros no tenemos acceso a nuestro cotidiano, es lo desconocido. Y el ser humano necesita, por naturaleza, tener una cierta certitud, porque lo desconocido por naturaleza suele ser amenazante. Entonces necesitamos tener un conocimiento para saber qué hacer y cómo posicionarnos al respecto. El fenómeno que se está dando ahorita con las tormentas solares, el fenómeno que tenemos ahorita también es porque me gusta mucho el tema de las estrellas, ¿verdad? Con el 3I Atlas y otros cometas que se han estado acercando curiosamente en el lapso de este año, ¿verdad? Pues
claro que nos genera inquietud de saber qué son, de dónde vienen, para qué vienen, por qué nos están circulando. Nosotros estaremos haciendo lo mismo y no nos damos cuenta en otros espacios, para otros planetas. También el planeta Tierra pues hace parte del universo, aunque muchas veces no lo creamos, no lo parezca o no tengamos conciencia de ello. ¿Sí me explico? Pero como son cosas que que desconocemos, evidentemente en la curiosidad está también una serie de sentimientos que pueden ser de emoción ante lo desconocido, justamente por querer sorprendernos, o puede ser de miedo ante lo desconocido por las amenazas que esto puede estar generando. Por eso la información y la sobreinformación, hay que tener hoy formas de poder lidiar con ellas de la manera más salutógena posible, porque o nos lleva al descubrimiento de lo nuevo, o lleva a la gente al terror de lo desconocido. ¿Sí me explico? Sí, son dos extremos. Dos extremos. Y cuando la gente entra al terror de lo desconocido, pues puede ser muy reactivo y a reaccionar también con violencia, ¿no? Pero cuando estamos en una disposición de la curiosidad, pues estamos en la expectativa de saber a ver qué pasa. Sí, y va uno a la fascinación. Exacto. Y entonces es ahí cuando podemos extendernos los brazos para recibirnos ante lo desconocido. ¿Sí me explicó? Entonces, es fascinante que haya tanta información el día de hoy, me parece extraordinario, y mismo si hoy entra en la calidad de sobreinformación, porque finalmente la tecnología nos acerca a todo eso que siempre ha estado ahí, pero que no teníamos forma de poder tenerlo tan cerca, tan en la inmediatez como hoy la tecnología. Esa parte me parece extraordinariamente fascinante, ¿sí me explicó? Pero no estamos preparados para esos movimientos tan rápidos y tan ágiles, ¿sí? De estar sobreinformados en tiempo real, como lo mencionas, ¿no? Y donde lamentablemente, pues, casi siempre pues, se generan estas imágenes hoy en día, lamentablemente, ¿verdad? Que suelen ser hasta lastimeras para muchos. Sí, entonces ahí hay que tener mucho cuidado también. Sí, también hay que velar por nuestra sensibilidad. Así es. No hay que exponernos. También hace parte de los autocuidados. Sí, ¿qué sí me voy a permitir ver o qué no me voy a permitir ver? Mira, yo soy experta en intervención en crisis en contextos de emergencia y yo tengo muy claro en qué momentos y en qué lugares yo tengo que intervenir, porque tengo que preservarme dentro de lo que está en mi sensibilidad. Y aunque he estado en contextos muy fuertes, yo busco siempre esos espacios para dar la atención con víctimas en donde podamos preservar también, ¿sí?, lo que vemos, porque es importantísimo sostenernos, ¿sí?, en una condición de equilibrio y de estabilidad. ¿Sí me explico? Y mira que he estado en contextos de guerra, en Bosnia, por ejemplo, que me tocó estar. Entonces ahí, no, créeme que cuidar nuestra higiene mental justamente para no atentar en contra de nuestras emociones y no lastimarlos es un respeto que debemos nosotros de activar todos los días de nuestra vida. Ahora que tenemos esta facilidad de estar tan cercanos a tantas imágenes, sí, para la cual nuestra mente y nuestro cerebro no están preparados todavía. Sí. Va a ser muy interesante que en la próxima participación, digamos, el contexto de violencia que se vive en Colima, hay un abordaje desde la parte de la salud mental. Tendríamos que hacerlo porque cuando ya el ser humano no tiene el límite del dolor del otro, ya estamos hablando de patologías y la exposición sociales. de las imágenes reales de los contextos de violencia que se están viviendo lamentablemente generan una es decir, desensibilizan. Yo tengo una teoría y una hipótesis cuando he estado interviniendo en crisis con muchas cosas que pasan aquí en Colima y que me entero que quienes causan esos dolores son jóvenes, pues yo son videojugadores a la base. Son videojugadores. En una ocasión me pasó algo en Francia cuando apareció el enemigo número uno, cuando estaba Sarkozy, el enemigo número uno de la nación. Estaba yo en Toulouse, que es donde siempre he estado allá en Francia, y entonces sale un kamikaze, ¿no? Y empieza a matar primeramente
militares franceses, ¿sí? Y entonces, como yo pertenezco a un grupo de análisis allá, yo les decía, estamos hablando de un joven no mayor de 25 años que además es videojugador. ¿Y cómo lo sabe, doctora? Pues nada más hay que ver cuál es la forma en la que está llevando a cabo el acto. Muy selectivo. Sí, no solamente selectivo, sino también los comportamientos, los insumos que utiliza. ¿Sí? O sea, es la trama, es lo que llamamos la autopsia psicológica, esto todo lo que pone en relieve. Y entonces bastó con que hiciera el acto de matar a un padre y a un hijo judío para que Sarkozy dijera el enemigo número 1, dije, lo van a agarrar bien rápido. Y yo insistía, es un chico, es una persona, hombre o mujer, no mayor de 25 años, videojugador. Yo les invito a que prestemos atención a eso. ¿Por qué? Porque todo su trama de cómo está actuando lo deja ver. En fin, cuando Sarkozy dice el enemigo número 1, bastaron menos de 8 horas para que lo hubieran identificado. Y entonces van a su domicilio. Y efectivamente, el muchacho estaba videojugando, cuando con las bocinas muy altas, ¿verdad? Cuando se da cuenta que irrumpen tirando su puerta, inmediatamente se acerca a la ventana y se lanza, porque pues se supone que es parte de la lógica que tienen los convertidos al Islam extremo. Y efectivamente era un chico de 24 años de edad, videojugador. ¿Qué pasa con esto? Que los videojuegos, al ser una realidad que para ellos se vuelve normal, los insensibilizan mucho, sobre todo cuando están jugando con pistolas. Y eso es terrible. Ya no distinguen lo que es real de lo que es la realidad virtual todavía para mucha gente. Y entonces es ahí donde eso es muy, muy delicado. Y yo ya empiezo a ver un poquito cómo está funcionando aquí en Colima, los chicos que lo están haciendo. Sí, va a ser interesante. Muchísimas gracias, doctora. Gracias por esta oportunidad de conversar. La doctora Silvia Segales es investigadora acreditada como investigadora SNI número 1, pertenece al cuerpo académico del Centro Universitario de Gestión Ambiental, el CUGEA, en la Universidad de Colima. Además es catedrática de la nueva maestría en temas ambientales. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Como siempre, qué gusto, placer. Un placer tenerte por aquí y escucharte. Hasta la próxima edición. Gracias, buen día.